patología de recto y la patología anal, ¿ya? Y el otro tema que sí es un poquito largo, el tema de hígado, pero vamos a ver cómo vamos, ¿ya? A ver, creo que ya están casi todos. ¿Cuántos faltan, Diego? Ya. A ver. Están terminando de entrar, creo. A ver, ¿dónde está? A ver si da la grabación, no da. No aparece todavía. Nada. A ver. Ya está grabando, entonces. Muy bien. A ver, chicos, se logra ver la imagen, Diego, ¿verdad? Ya. Ahí. Ya. A ver. Ok. A ver, chicos, continuando la parte de la patología digestiva, ¿no es cierto? Lo último que falta para los órganos del tubo digestivo es esto, ¿no? Entonces, la parte final, no hay mucho tema. Igual también hay la mayoría de las patologías de este tipo ya lo han visto en gastro, ¿no? Entonces, es más, la mayoría de los pacientes que llegan, pues primeramente siempre están en manejo del gastroenterólogo antes de llegar con nosotros a un acto quirúrgico, ¿ya? Entonces, seguramente han visto mucho, entonces vamos a tratar de enfocarnos directamente a lo que es el tema quirúrgico para no redundar mucho en el tema, ¿no? Sabemos que el recto es la parte final del tubo digestivo, ¿no? Desde el sigmoides hasta el inicio del ano, unos 12 a 15 centímetros en promedio, ¿no? A la altura de la tercera vértebra sacra. Esto de las porciones es importante, sobre todo en lo que son dos patologías, en trauma, cuando hay trauma rectal, o en patología oncológica, ¿no? Para ver las tres porciones que tiene el recto superior, recto medio y recto inferior, ¿no? Entonces, básicamente en esas dos patologías son importantes la ubicación de las lesiones que podemos tener. Y otro detalle importante es que solamente la parte alta está rodeado por peritoneo, o sea, el recto superior es intraperitoneal y el recto medio inferior es extraperitoneal. Así como tal vemos en la división anatómica, ¿no es cierto? Entonces, de los 12 a 15 centímetros vemos las tres válvulas, la superior, la media y la inferior, que son las válvulas de Houston, y de ahí para abajo tenemos dos opciones, lo que es el canal anal quirúrgico, que lo vamos a ver después, y el canal anal anatómico. Básicamente, esto dado por el epitelio de transición y la línea Z o la línea pectínea que va de hacia arriba, parte rectal, y hacia el abajo, el tejido anal. ¿Ya? Ahora están terminando de entrar sus compañeros, creo que ya están todos. Entonces, eso es importante, lo que hay que tener, la división para ver si tienes una patología solamente rectal o una patología anorrectal. La irrigación, la parte alta está dada por la arteria hemorroidal superior, rama de la arteria mesentérica inferior. La parte media está dada por la arteria ilíaca interna, ¿no? Que a veces está ausente en mujeres, sustituida por una rama de la arteria uterina. Y la inferior es la rectal inferior, que es rama de la pudenda interna, ¿ya? Y también ramitas sacras medias, ramas directas de la aorta. Entonces, acá hay una irrigación, ¿no? Incluso importante. Vemos las ramas que van a ir hacia la parte inferior del recto, ¿ya? La parte venosa también tiene la misma distribución, ¿no? No hay algo mucho de variación en esa zona para los plexos hemorroidales superiores, medios e inferiores, ¿ya? Que van a ir a drenar hacia la vena, ¿no? Mesentérica inferior y a la vena rectal superior en algunos casos. La inervación, tenemos que es la parte parasimpática por el nervio esplácnico pélvico y la parte simpática por el nervio hipogástrico.
Ya, normalmente cuando hay un trauma, una lesión en esa zona, pues la inervación se altera, ¿no? La inervación se altera en esa zona y es un poquito fastidioso, digámoslo así, para el paciente cuando tiene un trauma. En la parte histológica, no tenemos las partes de la mucosa, su mucosa muscular con una longitudinal externa completa. La parte superior está cubierta, como hemos dicho, por peritoneo y contiene 1 o 4 pliegues que son las válvulas de Houston, ¿ya? Y la parte del mesorrecto, ¿ya? Que es la parte que más se usa en la disección vascular o avascular en lo que es en la patología de recto, ¿no? Es un plano carente de vasos y nervios importante en este tratamiento. O sea, cuando se hace una disección en esta zona, el mesorrecto, o sea, es una parte donde no va a sangrar, ¿ya? Entonces se tiene que tener una disección por esa zona justamente, que está detrás de la fascia pressac, delante de la fascia de Denton-Villiers, para poder tener una disección correcta de la tumoración. Si uno se toma bien esa parte, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema de sangrado, la disección va a ser correcta y no va a haber ningún problema. Entonces hay que ubicar bien ese mesorrecto, ¿no? Entonces hay que ubicar bien. Ahora, si tienes una tumoración muy baja, por ejemplo, ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema. Va a haber un problema para poder disecar correctamente. Entonces hay que de repente usar una palpación bimanual, o sea, para que me entiendan. Entras por la parte abdominal y por la parte externa anal también se tiene que hacer una palpación para poder ubicar esa zona. ¿Ya? Bueno, en cuanto a anomalías congénitas, ¿ya? Podemos tener, perdón, podemos tener varias que se pueden ver en la parte de neonatología, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede tener una agenesia anorrectal, una malformación anorrectal, lo que los pediatras le llaman malformación anorrectal alta o baja, lo que es el MAR, ¿no? Malformación anorrectal. Cuando el paciente, pues obviamente las enfermeras le colocan una sondita Nelaton en la parte anal para ver que haya permeabilidad del ano. Entonces, no pasa, o sea, no hay un buen pasaje, ¿no? Entonces, ahí hay sospecha de una malformación anorrectal, hay que hacer unos exámenes especiales, ¿no? Entonces, acá puede ver que estos pacientes van a terminar con una colostomía, ¿no? Temporal y después ya van a un cierre definitivo. Puede tener atresia rectal, malformaciones cloacales, fístulas rectouretrales, rectovaginales, que eso se ve también en pacientes con trauma, ¿ya? Cuando hay una lesión importante puede haber fístulas y el cierre puede ser un poquito dificultoso, un poquito largo, el tratamiento puede ser un poco tedioso en esos casos, ¿ya? Entonces hay que valorar bien estas patologías. Por ejemplo, puedes tener esto, mire, acá se ve un cuerpo extraño, ¿ya? Acá se ve un cuerpo extraño, hemos tenido un par de pacientes que siempre llegan a la emergencia con algún tipo de estas patologías de lesiones. A veces hay perforaciones de recto, incluso hemos tenido pacientes cuerpo extraño acá, no se ve en la parte alta, un recto alto, pero que ya empieza a ascender hacia el sigmoides y llega a perforar en algunos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos pacientes con la manipulación. El último paciente que hemos tenido, hemos tenido un paciente que también tuvo un cuerpo extraño por un vidrio, ¿no? Un vidrio de botella en esa zona, había una laceración de la mucosa, debutó con hemorragia digestiva baja, entonces teníamos que tener un poco de cuidado también en esos casos. Y yendo a las patologías más frecuentes, lo que es el prolapso rectal, ¿no? Que es una protrusión de la mucosa rectal a través del ano, y hay que ver los anillos, ¿no? Los anillos concéntricos de la mucosa, o sea, para diferenciar de lo que es prolapso y prosidencia, porque la prosidencia sale en todas las capas, mucosa, ¿no es cierto? La parte muscular, la submucosa, en cambio, solamente cuando es la mucosa es el prolapso, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Incluso hay otra clasificación de algunos libros que te hablan de lateroincidencia, o sea, cuando parte lateral
de lo que está saliendo está ocupando todas las capas, ¿ya? Pero para no complicarse, básicamente es prolapso y prosidencia, ¿ya? Que puede ser completo, incompleto, hay que ver cómo está la distribución, ¿no es cierto?, del paciente, cómo está el paciente, ¿no? Y ver qué cirugía se le puede hacer en ese momento, ¿ya? Entonces, normalmente hay una incidencia un poco baja, no es muy frecuente, menos del 1% de la población, y va a aumentar un poco de acuerdo a la edad de los pacientes. Mientras más años tenga, hay un poquito más de probabilidad, sobre todo en pacientes postrados, los factores de riesgo, o que pueden ser varios, ¿no? Pacientes mayores de edad que han tenido múltiples partos, pujadores crónicos, que hayan tenido alguna cirugía pélvica anterior, ¿no? Diarrea crónica, demencia, estreñimiento crónico y todo eso que te va a predisponer a una posibilidad de algún prolapso en algún momento de su vida, ¿ya? Entonces, esos factores hay que tener en cuenta para que no haya ningún problema después. Las causas pueden tener muchas, ¿no? Como intususcepción interna, estreñimiento, incontinencia, el mismo embarazo, una lesión. Entonces, más incidencia también en pacientes que están postrados, que no tienen el útero, o en pacientes ancianas con cirugías pélvicas previas, ¿no? Y ya tienen una predisposición para estas lesiones. La clínica básicamente es cuando hay disconfort abdominal y evacuación intestinal incompleta. O sea, el paciente dice, mira, ya he ido al baño y tengo esa sensación de que aún me falta evacuar, tengo un poquito de residuo, siento como te dicen, como un bulto en la parte de atrás después de que voy al baño, me duele, ¿no? Esa tumoración es lo que te puede dar la posibilidad de un diagnóstico. Claro, dolor, sangrado, inflamación y necrosis es muy raro, ¿no? Porque eso ya tiene que pasar mucho tiempo, para que llegue hasta ese extremo. Claro, hay pacientes que llegan así, ¿no? Entonces, hay que explicarles qué es lo que puede pasar realmente cuando te llega a un extremo así, ¿no? Hay que ver el estado general del paciente, como les decía, ¿ya? En general no llegan en ese estado. Entonces, hay que tener exámenes para ver. Lo importante es el examen físico, ¿no? De estos pacientes. Lo importante es el examen físico que podemos evaluar a este tipo de pacientes y ver o no si van a requerir una colonoscopía para buscar otras patologías, sobre todo en casos tumorales. Podemos pedir una radiografía simple, un tránsito intestinal, un contraste en pacientes que tienen mucho estreñimiento para ver si tienen un dolicomegacolon también, ¿no? Entonces, se puede pedir este tipo de exámenes que normalmente son electivos, ¿no? No es de emergencia. Manometría también no hay acá, lastimosamente en los centros especializados recién de Lima, en el Almenara, en Rebagliati, tienen manometría anal, es importante para ver cómo está la constitución del esfínter anal interno, para buscar incontinencia, porque es diferente de que tengas un paciente, por ejemplo, con prolapso, que tengas hemorroides y que también tenga incontinencia fecal. Ya ahí el manejo es un poco más complejo, ver cuándo vas a tratar la incontinencia, si va a ser primaria o secundaria después de la patología base. Lo importante es el examen físico, como les decía. Exámenes auxiliares de imágenes, tenemos la resonancia magnética dinámica, cuando el examen no se logra evidenciar sugestivo de patología adicional, ¿no? Entonces, la mejor imagen que podemos ver en la patología pélvica de partes blandas, rectal, anal, es la resonancia. ¿No? Mucho más que la ecografía, más que la tomografía, ¿no? Pero lastimosamente no se tiene mucho a la mano. Tenemos una clasificación que seguramente lo han visto, ¿no? El tipo 1, de prolapso tipo 1 es cuando no se ve, no hay un prolapso evidente, pero hay antecedentes de sangrado, por ejemplo. El tipo 2, que hay va a prolapsar, ¿no? Cuando hay un esfuerzo, pero se va a resolver espontáneamente, sin ningún problema. Acá ya hay sensación de tumoración, rectorragia, disconfort. El tipo 3 es que cuando hay un esfuerzo, una defecación, sale, ¿ya? Y se tiene que recuperar a su posición una reducción de manera manual. El paciente, incluso hay pacientes que ya saben cómo hacer eso de manera rutinaria, ellos mismos hacen la reducción de esta zona. Acá hay mucho más fastidio, más rectorragia, algo más crónico. Y el tipo 4 ya son persistentes, pues no se va a reducir
ni espontánea ni manualmente, ¿no? Entonces ya es algo, pacientes que están con mucho tiempo estas lesiones, hay más dolor, incluso hay trombosis, signos de necrosis, ya en pacientes postrados en la mayoría de los casos. El tratamiento se puede hacer quirúrgico, tiene que ser quirúrgico un prolapso, ¿ya? Ahora, si el paciente ya es un paciente muy anciano, que tiene muchas morbilidades, pues definitivamente una cirugía ya no va a ser indicatorio, simplemente es un manejo paliativo. Pero en general se puede hacer procedimientos abdominales o perineales, ¿ya? Los pasos principalmente que tenemos son uno, movilización del sigmoides, hay que ver el promontorio, hay que identificar la cara posterior del recto, identificar el uréter izquierdo, fijación con malla y la fijación a los bordes laterales del recto. Básicamente esos son los pasos. Ahora, ¿cuándo usar uno y otro? Ahorita vamos a hacer un cuadro, pero generalmente la parte abdominal, ¿no? Se ve en pacientes mucho más jóvenes que, digamos, tienes un riesgo de que va a haber una recidiva, ¿ya? Y la parte perineal en pacientes más ancianos, que de repente ya no valdría mucho la pena hacerles una cirugía mucho más agresiva y demás, ¿no? Más que todo para mejorarles un poquito la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, la movilización rectal tenemos varias formas, no es necesario que lo sepan ustedes de memoria porque es más la parte especializada, hay que ver la parte anterior, posterior combinada, ¿no? Obviamente lo que tienen que saber es que tenemos que tener mucho cuidado con lesión de los nervios, como hemos dicho, la rama del hipogástrico sobre todo, ya que hay que ver que no se lesione. En la parte posterior, igualito, tenemos que tener un poco de cuidado a nivel del coxis, preservando la parte lateral, ya. Y en la parte anterior, sobre todo hay que hacer una buena disección hasta el tercio superior de la vagina. Y en los hombres hasta conseguir una horizontalización o enderezamiento del recto. Esta movilización rectal porque puede provocar lo que se llama disfunción sexual por daños obviamente a nivel pélvico, igual más en varones y en mujeres, pero más en la parte de mujeres, ¿ah? Por que tienes más órganos pélvicos en esa zona, ¿ya? Entonces puede haber pues, disfunción sexual, dispareo, impotencia, aneyaculación, lesión parasimpática, lesión del plexo hipogástrico, y varias otras complicaciones más. Ahora, la rectopexia, que significa pexia fijar, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Es la adhesión al tejido rectal, a una fascia presacra. Se puede utilizar una sutura o malla. Ahora se tiene que usar una malla siempre, es lo mejor para evitar recidivas o complicaciones en estas zonas. Las suturas hay que ver, ¿no? Puedes usar una sutura normalmente. Yo prefiero usar una no absorbible, ¿no? Un nylon, un 1 o 2 ceros, o algunos usan pues sutura absorbible, bueno, es cuestión de cada uno, o tienes también los fijadores de malla como el Tacker o el Segure Strap, ¿ya? Entonces hay que usar una sutura 1 a 4 centímetros por debajo del promontorio, 2 o 3 puntos de sutura, ¿ya? Hacia el nivel del periósteo y teniendo cuidado con daño de los nervios y los vasos. Y la fijación, pues ya va a ser, depende del gusto cirujano, si va a ser anterior o posterior. ¿Ya? Entonces, los procedimientos abdominales, básicamente, vamos a nombrarlos rápidamente. Tienes la rectopexia anterior con malla, la técnica de Rifstein, la rectopexia posterior con malla, la técnica de Wells, y la rectopexia ventral con malla, y acá con o sin sigmoidectomía. ¿Ya? Entonces, acá esto lo ponemos porque tenemos que tener en cuenta si vas a sacar el sigmoides o no. ¿Ya? Lo mejor es no sacar el sigmoides, a no ser que tengas un duólico mega grande, ¿no? Un sigmoides muy, muy redundante, ¿no? Entonces, ahí hacer una sigmoidectomía. ¿Por qué? Porque como estás haciendo una cirugía, que no es de emergencia, ¿ya? Entonces, hay que hacer lo menos posible, solamente lo necesario, ¿ya? Lo necesariamente posible hay que hacer. Entonces, imagínense que haces una cirugía buena, tranquila, le colocas una malla, reduces, ya no hay prolapso, y haces una sigmoidectomía, anastomosis y se abre, es un problema. O sea, ya se complica todo, se malogra todo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, para que vean simplemente la rectopexia anterior con malla de Rifstein, ¿no? Hay que colocar la malla, perdón, es la anterior, ¿no? En la parte baja, en el promontorio con 4 puntos, la posterior lo envuelves casi por completo el recto como una chalina, si tienes puntos atrás y tienes puntos adelante, para evitar de que se vuelva a salir la parte distal del sigmoides, que puede ser muy laxa, ¿ya? Entonces, básicamente hay que tener un poquito de
de cuidado en la movilización, ya cuando es ventral hacemos de manera lateral, ya, y la fijación hacia el promontorio con unos 4 puntos. Chicos, no sé quién está con el audio, por favor, no puedo ver. A ver, Stephanie, ¿está con el audio? ¿Puedes apagar tu audio? Sí, doctor, ya le indiqué. ¿Pueden avisar a Stephanie, por favor? Chicos, Diego, ¿le puedes avisar a Stephanie que apague su audio? Doctor, sí le dije, ya lo voy a apagar. Sigue con el audio, por favor. Stephanie, tu audio. Diego, sigue con el audio, ¿ah? Bueno, voy a tener que sacarla porque no. Ya, creo que ya apagó. Ya está así, doctor. Stephanie, ten cuidado con tu audio, por favor. Bueno, entonces, esto es lo que quería llegar, para no complicarnos. Como les digo, este es un tema totalmente de especialidad para que no ustedes se alarmen ni vean que es algo difícil, nada. Entonces, básicamente es ver, ¿no es cierto? Cuando haces la sigmoidectomía, entonces estamos diciendo sacar esta porción del sigmoides y fijarlo, hacer una anastomosis. Entonces, miren, para la pexia, para la rectopexia, colocas, hemos dicho, unos 4 puntos de manera normal. Y hacer una sutura ahí cercana, o sea, es mucho riesgo. Ya, no sé que tengas una mucho más alta, es mucho riesgo hacer una sigmoidectomía. O sea, el concepto que quiero que se lleven es eso, ¿no? De hacer una resección prácticamente no tiene sentido, es mucho, pero mucho más peligroso. ¿Ya? Entonces, los procedimientos anteriores son esos. Y los posteriores o los inferiores, los perineales, son también unos cuantos. Tenemos la Altemeyer, que básicamente tú tienes que resecar toda la porción prolapsada, ¿no es cierto? ¿Ya? Haces toda una disección continua y después haces una sutura en esta zona, o sea, como una nueva plastía anal, ¿ya? Y la otra es la del orme, que no haces una resección completa, ¿no? Haces una resección hasta la submucosa. Entonces, hasta la submucosa lo volteas o lo imaginas si quieres el tejido y le colocas unos puntos de fijación en esa zona. Ya básicamente esa es la diferencia. ¿Cuál mejor? Es cuestión de cada uno. Ya no hay mucho tema. Entonces, esto sí, es importante, ¿no? La parte, ver cómo son los resultados. Entonces, como les decía, mejor es operar un paciente más joven por vía abdominal y un paciente más anciano por vía perineal. Pero la morbilidad es más alta en la parte abdominal, ya la mortalidad también, complicaciones son más altas también, pero hay que tener una buena técnica. En lo que es el estreñimiento se empeora por la parte abdominal, la parte perineal se mejora. Incontinencia, dependiendo de qué tipo de técnica hagas o no vas a ver, normalmente en la parte perineal se resuelven los síntomas en la mayor cantidad de casos, pero la recurrencia, la recidiva es más por la parte perineal. ¿Ya? Entonces, eso también tiene sus pros y sus contras cada tipo de técnica. Y la lesión de cáncer de recto, ¿no? Vemos que es un tumor más o menos de 20% de los cánceres de intestino grueso, hemos dicho, la parte sigmoides recto, que son los más frecuente en varones mayores de 60 años, lastimosamente se diagnostica en etapas muy avanzadas y el pronóstico básicamente va a ser bueno con un diagnóstico oportuno y con un tratamiento adecuado. Los factores de riesgo para estas lesiones tumorales, tienes pacientes que tienen mucho consumo de grasas animales, baja en fibra, los pacientes obesos, pacientes que tienen Crohn, que han tenido radioterapia pélvica, pacientes ancianos de causa hereditaria también. En cuanto a la clínica, ¿no? Hay pacientes que tienen cambio en el hábito de evacuación, o sea, igualito la intercalación entre diarrea, estreñimiento, y el tamaño de reducción de las heces también, hay pujo, tenesmo, sangrado rectal rojo brillante, dolor abdominal, baja de peso inexplicable, entonces también puede darse. Ahora, una lesión cancerígena o tumoral de recto puede debutar como hemorragia digestiva baja, como obstrucción, como metástasis a la cabeza, hígado y pulmón. Cuando ya hay un debut de esto, ya el pronóstico es mucho peor.
Entonces, el diagnóstico hay que hacer, obviamente, siempre una evaluación, un examen físico, un tacto rectal, proctoscopía y la biopsia, siempre. Tomografía abdominopélvica con contraste para ver el estadiaje de nuestros pacientes, resonancia o PET scan cuando ya hay duda o lesiones muy pequeñas también, ¿no? Que se pueden ver normalmente, se ven casi siempre por una colonoscopia. Entonces, esta es una tomografía, este es un PET scan para ver que no haya lesiones a distancia, que sería importante ver cuando ya hay lesiones de metástasis de recto, por ejemplo, al hígado. Hay cirugías que se hacen combinadas, o sea, o sacas primero la lesión tumoral o sacas primero la metástasis o al mismo tiempo haces ese tipo de cirugías. Son procedimientos mucho más especializados en pocos centros que se pueden realizar. Ahora, la clasificación TNM, básicamente el T1 es un tumor que invade la submucosa, el T2 es un tumor que atraviesa la submucosa e infiltra la muscular propia, el T3 es un tumor que sobrepasa la muscular propia, el T4A, un tumor que infiltra órganos vecinos, y el T4B que ya va hasta la parte peritoneal. N1, presencia de 1 a 3 ganglios de aspecto tumoral, N2, presencia de 4 a más ganglios de aspecto tumoral. El M0 no hay metástasis a distancia, el M1 sí hay metástasis a distancia. Ya, entonces básicamente esto, los estadios 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? A ver, la parte de tumores de recto es diferente a cualquiera de las otras lesiones del aparato digestivo. Hemos dicho que todas las lesiones tumorales del aparato digestivo tienen que operarse ni bien se diagnostiquen. Acá en la parte rectal es un poco diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú encuentras un paciente, por ejemplo, en un estadio inicial, ¿ya? Incluso puedes darle quimio o radioterapia, bueno, responde bien esta lesión a la radioterapia, perdón, ¿no? Y después hacer una cirugía mucho más tranquila. En estadios igualito, ¿no? 1, 2, 3, en algunos casos lo mandan al paciente a quimio, radio preoperatorio y después a cirugía. Si es un estadio 4, recién ahí sí ya una quimioterapia y radioterapia paliativa, ¿no? Entonces, este es un tumor que sí va a responder bien a la quimio y a la radioterapia, eso tienen que saberlo también. Ahora, si tienes una lesión que va a ser quirúrgica, tienes una lesión en el recto superior, se hace la cirugía que es la resección anterior. En el recto medio se hace una resección anterior baja y en el recto inferior la operación de Miles, la amputación abdominoperineal de Miles, ¿ya? Que es una cirugía muy agresiva, ya definitiva. Hay que tener un margen mínimamente unos 2 centímetros. El problema es que, como ven, no tenemos mucho espacio en esa zona. Entonces, ver unos 2 centímetros puede ser bastante una resección. Entonces, las resecciones pueden ser por cirugía abierta, cirugía laparoscópica, puedes usar sutura mecánica, como se ve en este caso, para hacer una anastomosis, una resección anterior baja o una resección anterior ultra baja. También sirve una sutura mecánica de manera circular. ¿Ya? Entonces, viendo el margen, ¿no? De unos 2 centímetros, hemos dicho que tienes ya una lesión más o menos de 5 centímetros del margen anal, ya es una lesión inferior. Entonces, lo que se tiene que hacer es esto, una resección abdominoperineal, una amputación abdominoperineal. Acá se trabaja en 2 equipos. O sea, un equipo está avanzando por la parte abdominal para hacer la resección de todo el recto abdominal y otro equipo hace la parte perineal. ¿Ya? Otro equipo empieza a disecar en la parte baja y al final se encuentran los dos en la parte media. O sea, van avanzando la parte abdominal, van avanzando por la parte perineal, se saca toda la lesión tumoral en bloque, ¿ya? Se hace una sutura en la parte alta, ¿ya? Y puedes hacer una colostomía definitiva, porque el paciente va a terminar con esto, o sea, no va a tener una sutura definitiva en la parte baja y una colostomía terminal también por el tratamiento, por la lesión que estamos viendo. Es una cirugía bien difícil, complicada. El pronóstico también de estos pacientes ya no es tan bueno porque hay que hacer siempre seguimiento con tomografía, con colonoscopía. Los marcadores tumorales cada 6 meses hay que hacerlos para hacer un buen seguimiento en estos casos, ¿ya? Pero en general es una lesión que tiene, digamos, un pronóstico un poco mejor que comparación de otras lesiones tumorales del aparato digestivo, ¿ya? Entonces también hay que ver si está agregado algún otro tipo de lesión más en esa zona, ¿ya? A ver, vamos a avanzar la otra parte y de ahí terminamos esto y si es que hay alguna pregunta, ahí lo vemos, ¿ya? Porque esto también va muy relacionado con lo que estamos viendo, ¿ya? La parte de patología perianal. Se logra ver, Diego, ¿no?
Sí, por favor, cuando veamos, terminemos esta segunda parte, ahí si es que hay alguna duda lo conversamos, para que no perdamos la hilación. Bueno, entonces la patología perianal, ¿ya? Igual está relacionado en la parte rectal, ¿no? O sea, hay pacientes que tienen alguna lesión rectal y también una lesión perianal de la mano, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo. Entonces, la patología perianal, acá sí vamos a ver la distancia, es importantísimo, porque no tenemos mucho margen. Mire, es más, ahorita, justo antes de llegar, hemos entrado a sala, la tercera cirugía que teníamos era una patología justo perianal, era una fístula perianal. ¿Ya? Y les voy a mostrar en un ratito con el gráfico, pero este paciente tiene una fístula perianal larga, laxa, bien posterior, entonces ha sido difícil la identificación del orificio posterior. Entonces acá lo que tenemos que recordar en la parte anal es básicamente las distancias del margen anal, ¿no es cierto? ¿Ya? Del margen anal tenemos la línea pectínea que normalmente son 2 centímetros. De ahí para arriba ya es parte lo que es el canal anal, lo que tenemos 4 centímetros desde el borde y 2 centímetros para abajo. Los surcos, hay que ver y recordar que casi la mayoría de las patologías anales se dan por alteración de esto, ¿no? De las criptas o las columnas de Morgani. Hay que ver cómo está el esfínter anal interno, cómo está el esfínter anal externo también, ¿ya? Y la parte ya de la piel externa del margen anal, ¿ya? Entonces, todo eso está involucrado en la mayoría de las patologías que vamos a ver. Bueno, la irrigación básicamente es arterias hemorroidales superiores, inferiores, de forma variable. El drenaje venoso también tiene un lugar por las venas hemorroidales media e inferior, que van a ir hacia la vena ilíaca interna y luego posteriormente hacia la vena cava inferior. La inervación simpática y parasimpática y motora por el nervio pudendo. Entonces, la primera patología que se ve no es frecuente, pero está descrita, ¿no? Es la fisura anal. Fisura, para que ya lo entiendan, es como una laceración, una herida, un desgarro, si quieren llamarlos en algunos casos. Una grieta en la línea posterior, normalmente más en hombres, ¿no? Se produce por una hipertonía del esfínter, o sea, nosotros tenemos un esfínter anal que tiene una tonicidad cuando está en relajación, cuando está en predefecación, en defecación o en reposo, ¿ya? Entonces, ahí hay presiones que se logran ver con una manometría anal, ¿ya? Entonces, acá hay una hipertonía, o sea, las fibras están muy contraídas en esa zona, en esa lesión, en esa cercanía, y es por eso que se produce una herida, ¿no es cierto?, en esa zona. ¿Y qué provoca en el paciente? Provoca mucho dolor, un dolor intenso que el paciente no quiere ir al baño, no quiere defecar, no quiere sentarse, sangrado es poco, más que todo en la parte de los bordes por la misma manipulación, la limpieza que da. Entonces, acá hay que distinguir cuando es una fisura anal aguda de una crónica. Cuando es algo agudo, hay que dar tratamiento y posteriormente sí al paciente operar. O sea, que operes tú una fisura anal de emergencia es rarísimo, casi nunca, ¿ya? La parte crónica es una fisura anal crónica, sí, tenemos que diagnosticarlo de manera correcta. ¿Cuándo? Cuando no hay una cicatrización después de 6 semanas y se va a manifestar como varias formas, como un plicoma, o sea, como un repliegue de piel, ahí se ve un plicoma, como un hemorroide centinela, una papila anal hipertrófica. Entonces, ahí el paciente te dice, no, mire, tengo como una pequeña verruga en la parte posterior, me molesta, me incomoda cuando me limpio, ¿no? Entonces tú ves, hay una zona de debilidad en esa piel, pero un levantamiento también, como una verruga, más o menos, para que me entiendas. Ese es el plicoma o la fisura anal crónica, que es básicamente por estética lo que se tiene que dar el tratamiento, no por algo urgente. El tratamiento es inicial médico, ¿no? Entonces se hace tratamiento con dieta, pacientes que vayan al baño normal, ablandadores de heces, ¿no? Das lactulosa, puedes hacer dilatación anal, nifedipino, toxina botulínica, pero el tratamiento definitivo es esto, ¿no? La esfinterotomía lateral interna. O sea, ubicas la lesión de la fisura, haces un pequeño cortecito a nivel de la piel, ubicas el esfínter, lo levantas con una pinza Kelly, haces una sección solamente lateral, ¿ya? De este esfínter y cierras la piel. Es algo sencillo, un par de minutos, ¿no? 10, 15 minutos puede ser toda la cirugía, ¿ya? Entonces, no hay mucho problema en estos casos. Ahora, la patología hemorroidal, que sí es muy frecuente en el medio, ¿ya? En nuestro medio y también en la parte
de gastroenterología, ¿ya? Entonces, acá vemos que puedes tener hemorroides internos y hemorroides externos. Cuando es algo externo, pues es algo obviamente muy fácil de evidenciar, de saber qué es lo que tiene, ¿no es cierto? En la parte interna, a veces el examen no es tan claro, necesitas siempre una proctoscopía. O sea, hay que pedir una proctoscopía de tus pacientes para llegar a un diagnóstico definitivo, porque puede que tengas otra lesión, una lesión vascular, ¿no es cierto? O simplemente no haya nada. Entonces, los hemorroides son dilataciones anormales, los vasos sanguíneos del conducto anal, que te va a dar algún tipo de sintomatología, más frecuente en mujeres. Entonces, la etiopatogenia, entonces tenemos unas almohadillas o cojinetes nosotros, ¿no? En las zonas 3, 6, 3, 7 y 9 normalmente. Entonces, hay una dilatación anormal, estos cojinetes ayudan a la lubricación, que se encuentran en los cuadrantes anterior derecho, posterior derecho y lateral izquierdo. Van a asegurar el cierre efectivo del conducto anal, van a mantener la presión del canal anal en reposo y el drenaje venoso hemorroidal puede ser mixto, ¿no? Entonces, si se obstruye esta zona y mucha dilatación, es porque hay una alteración del plexo interno o del plexo externo, ¿ya? Factores predisponentes para la formación de estos hemorroides puede darse por excesiva presión intraabdominal, no sé, pacientes pujadores que tienen algún tumor pélvico, algún cáncer en el recto, problemas prostáticos, pacientes embarazadas, pacientes que tienen asitis, malos hábitos defecatorios, que no consumen fibra o los estreñidos crónicos también tienen más predisposición a una formación de hemorroides. Entonces, la clasificación la saben muy bien ustedes, ¿no? Es hemorroide interno y hemorroide externo. Los hemorroides externos están debajo de la línea dentada, hemos dicho, ¿no es cierto?, 2 centímetros cercanos al borde anal, a la piel. Ya está cubierto por epitelio escamoso, irrigado por el mismo plexo hemorroidal, y acá sí la diferencia es que este sí puede necrosarse o trombosarse y causa mucho dolor. Entonces, como tú haces un diagnóstico de un hemorroide trombosado, es una lesión oscurecida en esa zona, que sale coágulos a la presión y hay mucho dolor. Entonces, esta herida o esta lesión peor, acá se vive a un paciente que tiene hemorroides trombosados, pero en varias zonas, es un paciente que estamos operando, y que aparentemente tenía solamente uno, pero acá tiene, mira, 1 horas 2, otro a horas 4, otro a horas 7 y otro a horas 9. O sea, prácticamente todo el margen anal está lleno de hemorroides trombosados. Entonces, esto causa dolor, causa que el paciente no puede ir al baño, entonces se tiene que hacer ligadura de prácticamente casi todos los paquetes hemorroidales, pero con mucho cuidado. Y en los hemorroides internos que están por encima de la línea dentada, está cubierto con mucosa, es prácticamente la misma clasificación que del prolapso. Grado 1, se van a localizar, ¿no es cierto?, por encima de la línea dentada, pero no va a protruir, ¿no? Básicamente es un hallazgo casual. El grado 2, hay protrusión y reducen espontáneamente. El grado 3, protrusión y tienen que reducir manualmente. Y el grado 4 ya están prolapsadas de manera constante y no hay una reducción en ese instante. Entonces, la clínica de las hemorroides externas, hay dolor, ¿no es cierto? Hay trombosis, hay oscurecimiento de la zona, ¿ya? Hay dolor a la movilización, a la palpación, a la defecación. Normalmente estos están recubiertos por una piel con cambio de color, el trombo que hemos dicho que es un coágulo adherido a esa zona, y al resolverse queda como un repliegue cutáneo, o sea, ¿ves? Porque normalmente cuando haces una cirugía de un hemorroide trombosado, haces una trombectomía, haces un pequeño corte a nivel de esa zona, vacías el coágulo y la piel la dejas expuesta, abierta. Algunos lo recortan o lo cierran. Nosotros preferimos siempre dejar la herida abierta, ¿ya? Para evitar sobreinfección. Y en las internas, pues da prurito, picazón, sangrado, sensación de tumoración y demás. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico con una buena inspección, tacto rectal, proctoscopia, hemos dicho en casos de duda diagnóstica o en hemorroides muy altos. Y hay que hacer acá diagnóstico diferencial con cáncer de ano, recto, proctitis, pólipos, abscesos, prolapso rectal, linfogranuloma venéreo también. El tratamiento médico básicamente está indicado en casos de hemorroides grado 1 y 2, como han visto en gastro. Hay que dar mayor ingesta de fibra, más líquidos, ablandadores de heces. Cremas locales, hay muchísimos en el mercado de Morsan, Factu, que se pueden usar durante meses. El tratamiento es básicamente paliativo y momentáneo. Ya los baños de asiento, o sea, al paciente que le indicamos que haga bañitos con manzanilla y un poquito de agua tibia y un poquito de sal en esa zona, ¿no?
para ayudar a la cicatrización de las heridas. La escleroterapia y la ligadura en banda es el tratamiento que hacen los gastros, ya, que en algunos casos da resultados, en algunos no, yo diría 50-50. Más o menos. Hemos tenido varios pacientes que han mandado al gastro incluso con la ligadura de unos días previos saliendo, soltando y obviamente con el paciente sangrando, ¿no? Porque la ligadura no acogió bien, la banda no era con una presión adecuada. El fin de esto, ¿qué cosa es? Que el hemorroide pues se estrangule en esa zona, ¿no? Y empiece a caer poco a poco el tejido, pero a veces no funciona la banda. Y entonces para ahí va el tratamiento quirúrgico, ¿no? Grados 3 o 4, o cuando haya falla en el fracaso de los procedimientos alternativos, o pacientes que tienen ya sintomatología muy importante, o asociados a algunas otras patologías, o sea, hemorroide más fístula, hemorroide más fisura, hemorroide más estenosis y demás. ¿Ya? Ahora, la hemorroidectomía hay 3 técnicas, ¿no? Están descritas, la Milligan-Morgan, que es la que yo hago, la técnica abierta, la técnica de Ferguson y la técnica de Parkes parcialmente cerrada. Esta es la técnica de Ferguson, o sea, tú haces una hemorroidectomía, tienes que identificar el hemorroides, liberas el cuello, la base del hemorroides, la piel, colocas una pinza hemostática, haces la resección del hemorroides y ligas la base del hemorroides. Y al final cierras la piel. Esa es la diferencia. ¿Ya? Las posiciones que usamos para operar en estas son básicamente 2, la litotomía, la ginecológica con piernas levantadas, y la de navaja sevillana, que es cuando el paciente está boca abajo y se tiene que colocar unos esparadrapos para liberar y para exponer la zona. Un poquito incómodo me parece, más la litotomía preferimos también de manera más segura. Y la otra es la Milligan-Morgan, que es igualito, ¿no es cierto? Acá ves lo que estás levantando el hemorroides, ligas la parte A de la base y dejas la herida abierta, no vas a cerrar, ¿ya? Las heridas cicatrizan por segunda intención. Nosotros preferimos esta, ¿por qué? Porque hemos visto pacientes que al momento de cerrar la herida, te queda como un vacío, una colección, y a veces provoca sobreinfección, hematomas o abscesos en esa misma zona. Claro que a veces no pasa y bueno, el tiempo de cicatrización de cura es mucho más rápido a dejar esto, una herida abierta, que sí tiene mucho más tiempo de margen para la cicatrización y demás, ¿no? Entonces, eso también a algunos no les gusta, pero prefiero eso a evitar una sobreinfección en esa zona que puede ser algo grave. Incluso he visto pacientes que post cirugía hacen un absceso perianal, hacen Fournier y una sepsis y grave, ¿no? Entonces es mejor dejar la herida abierta con un poquito más de paciencia para la resolución. Y si no, también si tienes a la mano, pues usas una sutura mecánica, que es la PPH, es una sutura circular para prolapso, para hemorroides, para pólipos rectales, anales también. Entonces, es básicamente ubicar en esta zona, ponerlo, haces un grapado y te saca todos los paquetes cercanos, las lesiones cercanas, y te forma como un nuevo ano en esa zona. Ahora, puede haber complicaciones, claro que sí, como hemorragia, infección, fisuras, estenosis, incontinencia anal, recurrencia. Estenosis es algo grave. Entonces acá dice, por ejemplo, si se ligan más de 3 paquetes hemorroidales. Cuando tienes muchos paquetes hemorroidales alrededor, lo que se llama la hemorroides en corona. ¿Ya? Entonces, en esos casos hay que ligar los paquetes que sean más necesarios, los más grandes, ¿ya? No ligar todo, porque si ligas todo, pues imagínense, pones puntos, se cierra esa zona y te hace una estenosis, y eso puede ser más complicado para el paciente, tienes que hacer dilataciones y más. Bueno, otra patología que vemos también frecuentemente es esto, ¿no? El absceso perianal, que es una criptitis básicamente, una causa, la infección de las glándulas anales, de las criptas de Morgani, una sobreinfección, obstrucción de esas criptas. Entonces, estas glándulas anales están tapizadas por epitelio columnar, ¿ya? Entonces, normalmente tienen o tenemos, ¿no? En la línea cercana a la línea pectínea, 6 glándulas alrededor del canal anal, ¿no? Entonces, si alguna se obstruye, te va un aumento de tumoración, dolor y da una secreción purulenta. Más frecuente en varones, obviamente por el trabajo, por el aseo, la ropa interior, pacientes que están mucho tiempo sentados, por traumas y demás. Puede ocurrir en cualquier edad, normalmente, ¿ya? Pero pasa en un pico entre la tercera y cuarta década de la vida, más varones estamos diciendo. Ya 30% de los pacientes van a reportar un episodio similar previo,
y la incidencia va a aumentar en verano, en las épocas de calor y demás. Acá tienes una foto de un paciente, miren si se dan cuenta, hay un absceso perianal ya drenado, pero ya hay acá sepsis, acá este paciente está con una sonda Foley, ¿no? Se ve incluso zonas de necrosis de la piel, de colecciones de abscesos, entonces acá es un absceso perianal ya complicado, ¿no? Entonces todo absceso tiene que ser drenado, es un absceso perianal con mucha más razón por la gran posibilidad de infección sobreagregada, sobrellevada por la zona, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, hay que ver que el drenaje sea correcto, no dejar ninguna lesión cercana y vaciar bien todo el tejido. La fisiopatología, bueno, hemos dicho que en el canal anal existen entre 4 a 10 glándulas anales, que en promedio son 6, que van a drenar por su respectiva cripta de Morgani. Estas glándulas son bloqueadas, la secreción aumenta, se estanca, se sobreinfecta. Hay acúmulo de pus, diseminación a los espacios circundantes, sobrecrecimiento bacteriano, sepsis y shock en algunos casos. Los gérmenes más frecuentes provocados en esta zona son el E. coli, enterococo y el bacteroides. 10% de los abscesos no son secundarios a una infección criptoglandular, o sea, el 90% sí tiene origen criptoglandular, pero el otro 10% tiene origen a otras causas como trauma, Crohn, tuberculosis, tumores, leucemias, linfogranuloma venéreo, postcuerpo extraño por radioterapia. No es lo frecuente, pero también está descrito. Ahora, es diferente hablar de sepsis perianal, absceso perianal o absceso anorrectal. Son sinónimos, pero tienen un diagnóstico y manejo diferente. ¿Ya? Entonces, la sepsis es la parte general, el absceso está muy localizado, solamente al ano, y cuando es un absceso anorrectal, cuando tienes un absceso ya con una diseminación en la parte alta, y necesitas incluso hacer resonancias para ver de dónde viene, según la clasificación que vamos a ver. Esta es la clasificación, entonces vemos, ¿no?, los 5 tipos de abscesos perianales, el absceso submucoso y el absceso perianal, los dos primeros son los más cercanos y los más fáciles de tratar. Después tienes el absceso interesfinteriano, tienes un absceso isquiorrectal y el absceso supraelevador. Entonces, los dos primeros son los más fáciles de diagnóstico, ¿no?, y tratamiento, ¿ya? Los otros 3 son más difíciles de manejar, el pronóstico también puede ser más complicado, ¿ya?, dependiendo de cómo está llegando tu paciente. Hay pacientes que tienen abscesos altos, ocultos, de mucho tiempo de enfermedad, los pacientes asintomáticos o a veces te hacen fiebre de origen desconocido y demás. Entonces, estos 3 son más complicados de llegar al diagnóstico y tratamiento. Los 2 primeros son los más sencillos, ¿ya? Pero los porcentajes, según el origen, tienes primero el subcutáneo en el 60%, el isquiorrectal 20%, interesfinteriano 5%, supraelevador 4% y el submucoso 1%. O sea, si se dan cuenta, el menos frecuente es el más fácil de tratar también. Según su posición, acá tenemos que ver si una línea imaginaria, ¿no? Vamos a ver una línea de la parte media anal, ¿no?, si tienes un absceso anterior o absceso posterior, ¿ya?, de acuerdo a la posición que tiene tu paciente. Y la clínica de estos pacientes, obviamente lo principal es el dolor, ¿no?, calor local, secreción y tumoración en esa zona. Un paciente puede tener fiebre, astenia, secreción purulenta y demás. Si ven esta foto, acá tienes un absceso a horas 2 más o menos, ¿no?, que ya está dando incluso signos de celulitis cercana, ¿no? Entonces hay que hacer un drenaje rápido de este tipo de pacientes para que no haya una infección ascendente. Cuando hay duda, ¿no?, de dónde está la ubicación, como decíamos, la resonancia para localizaciones profundas en esta zona. Una ecografía a veces no te va a ayudar. Si tuvieses una ecografía endorrectal, ahí sí te puede ayudar, pero si no tienes una ecografía simple, no te va a ayudar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no?, con fisura anal, con trombosis, enfermedad pilodidae, hidradenitis supurativa, cáncer de ano, enfermedad de Crohn, ETS, fístulas ureteroperineales. ¿Ya? El tratamiento de todo absceso es un tratamiento, es drenaje quirúrgico. Aparte de los antibióticos que vas a ver, si tienes un paciente con un absceso comprometido, los tienes que hospitalizar y dar tratamiento endovenoso en el hospital. Y el drenaje quirúrgico se tiene que hacer como una cruz, ahorita vamos a ver cómo, pero en general ves lo más cercano a la lesión en cruz grande y disecar si se puede los bordes y la herida dejarla siempre abierta, ¿no?, cercana al borde para minimizar la longitud de una fístula. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un absceso en esta zona y tienes también lesiones más altas, tienes que hacer corte lo más cercano a este margen anal.
para que si te va a formar una fístula más adelante, no tengas un trayecto tan largo y complicado, porque en fístulas vamos a ver, mientras más largo sea el trayecto, es más difícil también. ¿Ya? Entonces la herida siempre dejar abierta, dejar un drenaje a veces, dependiendo de cómo está la lesión, para hacer curaciones diarias o interdiarias. Eso es lo mejor que tenemos que ver. Entonces, el drenaje de absceso, entonces marcas como una cruz, hemos dicho, un corte en cruz, haces como un losange, ¿no? Sacas la piel excedente y después drenas lo que tengas que drenar y de ahí hacemos los baños baños de asiento. ¿Ya? Entonces, hay que ver baños de asiento, el cultivo de herida se va a recomendar en infección recurrente, en heridas que no cicatrizan, pacientes con tuberculosis, VIH, abscesos a repetición y demás, hay que mandar a un cultivo. Puede haber muchas complicaciones de esta zona, puede ser algo sencillo, pero puede llegarte a esto, miren, una sepsis perianal, puede haber una fístula perianal, recurrencia, hemorragia, celulitis, sepsis de partes blandas o llegar a una gangrena de Fournier, que puede ser algo muy difícil de manejar. La consecuencia de un gran porcentaje de pacientes que tienen un absceso perianal es esto, ¿no? Una fístula perianal, ¿ya? Entonces, una fístula, ves acá, lo que hemos visto hoy día en la cirugía, ¿no? Entonces, acá tienes el margen anal, un orificio. Entonces, acá hay un conducto, es un conducto, una comunicación, acumulación de pus que nace a partir de una comunicación anormal entre el canal anal y la piel alrededor del ano. O sea, acá tienes el canal anal, acá tienes una piel sana y tienes un orificio en el medio de los dos. O sea, acá hay un conducto, acá hay una comunicación en estos dos sanos, consecuencia casi siempre de un absceso. Entonces, tú drenas un absceso, en pacientes es cuestión de suerte a veces, o de cómo se maneja su dieta, cómo se maneja su higiene, si ha tenido un tratamiento oportuno, lavados y demás, para que no se forme una fístula, pero a veces no se puede evitar, se forma un orificio fistuloso por debilidad de esa zona. Más en varones, de difícil tratamiento en algunos casos, es por eso que la patología perianal casi no le gusta a muchos de los cirujanos, o no nos gusta, porque el tratamiento puede ser muy crónico, pacientes van a requerir tratamiento durante mucho tiempo, ¿no? De larga data, con reoperaciones, a veces con fastidio del mismo paciente y demás, ¿no? Entonces hay que explicar al paciente que pueden tener mucha demora en la mejoría, en la cicatrización de estas heridas. Entonces la fisiopatología dice que una vez drenado el absceso puede haber una comunicación entre la región perianal y el conducto anal a través de la línea dentada. La comunicación persistente entre estas dos superficies epiteliales va a dar una fístula. Se forman conductos inflamatorios con apertura interna a lo largo de la línea dentada y una abertura secundaria hacia la piel. O sea, ves, tienes acá un orificio externo y tienes que encontrar un orificio interno a nivel del conducto anal, cercano a la línea dentada. ¿Ya? Y tienes la clasificación de Parks, los 4 tipos de fístulas, ¿ya? Acá hay que ver obviamente bien dónde están los esfínteres, ¿ya? ¿Por qué? Porque la clasificación está muy cercana a nivel de los esfínteres, del esfínter anal. Entonces, tienes la clasificación de fístula, la tipo 1, la fístula interesfinteriana, la más frecuente, la tipo 2, la fístula transesfinteriana, la tipo 3, la fístula supraesfinteriana, y la tipo 4, la fístula extraesfinteriana. Es la más alta, la más difícil también de manejar. Mientras más alejado estamos recordando del margen anal, de la línea dentada, es más complicado también el tratamiento. ¿Ya? Entonces, acá hay 4 tipos de fístulas que podemos encontrar. También hay otra clasificación que es esta, ¿no? La fístula simple, fístula compleja. Una fístula simple es aquellas en las que existe una mínima afectación del esfínter anal externo, ¿ya? Entonces se incluyen las fístulas intraesfinterianas y las transesfinterianas bajas. O sea, la tipo 1 y 2 también son consideradas como fístulas simples. La fístula compleja, tienes la 3 y 4, hay mayor riesgo de recidiva. Acá están las transesfinterianas medias altas, las supraesfinterianas, las extraesfinterianas, ¿no? Entonces, mientras más altas va a ser más complicada de manejar. También están las recidivadas, las que tienen múltiples trayectos, fístulas en pacientes reoperados, en pacientes con enfermedades crónicas como el Crohn, radiaciones. Cuando tienes una fístula muy larga, también es una fístula muy compleja. Entonces, para eso se ha creado esto, que es la regla de Gutzal, ¿no? Se hace una línea imaginaria acá en la parte media de la línea anterior,
y ves lesiones anteriores y posteriores. ¿Ya? Normalmente la fístula de origen anterior sigue un curso directo hacia la línea dentada. O sea, acá tienes, por ejemplo, el orificio, acá estaríamos a horas 11 más o menos, ¿no? Entonces, al hacer el trayecto con el estilete, vas a llegar casi siempre hacia el medio. Acá, a horas 2, igualito hacia el medio. A horas 3, van hacia el medio. O sea, son fístulas anteriores. Y las posteriores, el orificio posterior, el trayecto es curvo hacia la cripta, o sea, no sabes realmente hacia dónde va. Entonces acá puedes tener, por ejemplo, una hora 7, no es una línea recta, si ven, es una línea curva. Acá tienes otra a horas 6, no, perdón, 5, igualito un trayecto curvo. Acá tendrías una a horas 10, que tú podrías creer que puede ir para acá, para la parte anterior, pero imagínense el trayecto tan largo que puede hasta que llegues hacia el orificio interno. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado. De hoy día teníamos acá más o menos a horas 8, 9, ¿no? Igualito el trayecto no era recto, era un trayecto un poco curvo, una posterior, hemos tenido que hacer una disección bien larga, ¿no? Y la herida te queda bien grande también. Entonces, la clínica, ¿ya? Acá hay exudado purulento, el paciente te dice que mancha la ropa, ¿no? Entonces está incómodo, es lo que le fastidia al paciente, ¿no? Que la ropa interior para manchada, sucia, maloliente. Entonces, eso es lo que le preocupa al paciente, ¿no? Antecedentes de que ha tenido un drenaje, hemos dicho, o espontáneo, es algo más raro. Hay que palpar una induración subcutánea desde el orificio externo hacia la parte interna. O sea, tienes que hacer una palpación bimanual o con 2 dedos para poder ver y localizar los 2 orificios que tenemos. Diagnóstico es básicamente examen físico, tacto rectal, proctoscopía en casos muy raros, ecografía cuando también hay duda. Cuando vemos que puede ser un trayecto muy largo, entonces le pedimos o fistulografía o resonancia, porque con la fistulografía vas a pasar contraste por esa zona y vas a ver hasta dónde está el trayecto. Mira, acá tenemos un trayecto largo, casi en la parte alta de la pelvis, ¿no? Un trayecto muy largo, difícil de manejo. Entonces hay una fistulografía o una resonancia magnética. Y el tratamiento tienes 3 opciones, ¿no? Básicamente el quirúrgico, que tiene que ser quirúrgico, tienes la fistulotomía, la fistulectomía, que es lo que mejor se indica, y la fistulectomía massetón. Entonces tienes la fistulotomía, ¿qué significa? Acá tienes, por ejemplo, el orificio externo, el orificio interno. Este es el estilete que nosotros usamos, que es como un pequeño alambrito, ¿no? Un poco engrosado con 2 puntas romas. Entonces tienes que atravesar de exterior hacia interior. Atraviesas esto y ves el trayecto. Entonces, la fistulotomía solamente es un corte a nivel del trayecto que tú estás viendo. La fistulectomía, tú tienes que sacar todo el trayecto fistuloso, sale como una pequeña dona, ¿ya? Y la otra, la fistulectomía massetón, sacas esto, pero tienes que colocar unos puntos para poder aproximar. Esto es en fístulas complejas, el manejo es difícil, ¿no? Hay que saber cambiar el cetón, ver que el paciente va a volver a reoperarse y demás. Y el cáncer de ano, ya acabando esta parte, básicamente es un carcinoma de células escamosas, basaloide, mucoepidermoide. El riesgo es por irritación anal crónica, condilomas, fisuras, fístulas, hemorroides. La clínica es con dolor, tumoración, sangrado. Y el tratamiento es básicamente quimio y radioterapia, ¿no? Inicialmente se hace eso. Ya una cirugía muy agresiva, pues otra vez como la parte de un tumor rectal inferior, una resección abdominoperineal, cuando no va a responder al tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando ya hay mucha estenosis, obstrucciones en esa zona, se tiene que hacer una cirugía mucho más agresiva. No, lo más conservador posible, que como ven. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿hasta ahí alguna duda, comentario, chicos? Mientras que voy viendo la otra parte para avanzar. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, comentarios? A ver. Creo que no hay comentarios, doctor. Ya. A ver. Vamos a... Dame unos segunditos. Vamos a avanzar esto, que es un poquito largo. A ver. Un segundo, a ver, creo que... A ver. Un segundito, espérenme.
Ya, a ver chicos, esta patología, la patología hepática es una patología bien extensa, ¿no? Incluso ahí, como les comentaba al inicio del curso, ¿no? La subespecialidad de lo que es hepatobilio, ¿no? Hepatobilio pancreático, bueno, la parte hepatobiliar, básicamente, ¿no? La parte de hígado y vía biliar, ¿no? O sea, cirujanos que se dedican solamente a eso. La parte también clínica, pues están los hepatólogos, de los gastroenterólogos, ¿ya? Eh, Vamos a enfocarnos igual básicamente en la parte quirúrgica, ¿ya? Es extenso, tal vez vamos a un poquito ya no ahondar tanto en la parte clínica, ¿no? En la parte de lo que es hipertensión portal también, que es más un manejo médico inicial. Vamos a tratar de pasarlo lo más rápido posible para poder entender la parte quirúrgica. ¿Ya? Entonces, básicamente, dime. Sí, sí. No, vamos a acabarlo ahora. Ahora se acaba. Se acaba. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, miren, hace mucho tiempo la parte, pues, ¿no? Antes de Cristo, la parte de la mitología griega, la parte clásica de la medicina, pues decían, pues, ¿no? Hipócrates decía que el hígado es un órgano blando, lleno de sangre, sólido, resistente al movimiento, compuesto de sangre, esponjoso, duele, ¿ya? Y suele ser extremadamente intenso y repentino, ¿no? Entonces, acá, si se acuerdan, ¿no? En la mitología griega había, pues, este personaje que el buitre se comía el hígado porque lo castigaban, a este semidios, ¿no? Lo amarraban otra vez, el hígado se regeneraba y volvía otra vez al mismo castigo que tenía. Entonces, el poder regenerativo del hígado básicamente es importante. Es un órgano muy grande, es un órgano muy pesado, ¿no? Que tiene mucha función en la parte orgánica de nosotros. Entonces, sabemos que es el órgano de mayor tamaño y mayor peso, ¿no? Más o menos un 2 a 4% del peso corporal. El peso al nacer es 150 gramos y en el adulto más o menos 1.5 kilogramos. El diámetro transverso 30 centímetros, anteroposterior 10 centímetros. Cuando vean ustedes una ecografía, tienen que ver bien las medidas, ¿ya? Ahora, lo importante para nosotros, por ejemplo, en una cirugía, es que no tengas un hígado muy grande, muy largo, muy pesado, ¿no es cierto? Porque si tienes un hígado muy largo, muy pesado, es difícil manejar. ¿Ya? En cirugía abierta y más aún en cirugía laparoscópica, ¿ya? Entonces, lo importante en cirugía, por ejemplo, gástrica o de esófago, es que el hígado izquierdo o el óvulo hepático izquierdo no tenga más de 10 centímetros, ¿ya? Cuando tienes más de 10 centímetros en esa zona es más difícil de poder manejar para nosotros. Tenemos dos segmentaciones, dos lóbulos, ¿no? Derecho e izquierdo y los 8 segmentos que ya conocen. El ligamento falciforme va a marcar la división aparente de los lóbulos, ¿ya? O sea, viene el ligamento redondo, el ligamento falciforme, ¿no es cierto? A continuación, y te va a dar la apariencia que tienes dos segmentos importantes hepáticos, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay que recordar, ¿no? El ligamento redondo, el ligamento falciforme, el ligamento coronario en la parte alta, ¿ya? ¿Cómo está? Entonces, esto es en la cara anterior del hígado, pero en la cara inferior del hígado se ve diferente. Entonces, acá la verdadera división está dada por esto, por la vena cava inferior, ¿ya? Va a ser esa línea que te va a dividir a lo que es hígado derecho, hígado izquierdo, ¿ah? Entonces, eso es lo importante. La segmentación, entonces, dada desde el lecho vesicular hasta la vena cava inferior, y te va a dar la segmentación real. Entonces, tenemos lo que nosotros hemos aprendido también en imagenología, en anatomía. Entonces, recuerden, como les decía, cuando vean tomografías, cómo se ve la segmentación del hígado, las lesiones que podemos ver, repasen bastante eso, les va a servir a ustedes. ¿Ya? Entonces tenemos la segmentación de Coinau que sigue las manecillas del reloj, ¿no es cierto? De derecha a izquierda. Entonces en el hígado izquierdo, ¿no? Entre comillas, tenemos el segmento 2 y 3
Y en el hígado derecho tenemos el segmento 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces, también la segmentación en la vista inferior tienes lo mismo, ¿no? El 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? El 8, perdón, el 7 no se ve en esta zona. Y el 1 el lóbulo caudal. Entonces, tú puedes tener muchas divisiones. Acá tú puedes dividir si quieres hígado derecho, hígado izquierdo, ¿no? Segmentos superiores que serían el 7, 8 y 2, segmentos inferiores que serían el 6, 5 y el 3, y el 4 también se divide en 4A, 4B, sabemos que la vesícula está en el 4B, ¿no? O tienes, si quieres, segmentos mediales, segmentos laterales. Entonces, de acuerdo a cada patología que manejemos, tenemos una segmentación diferente, ¿ya? La arquitectura intrahepática, ¿ya? Vemos que la arteria hepática se va a ramificar para formar las arterias interlobulares. La vena porta igualito va a emitir ramas similares, el árbol biliar con ramas biliares, o sea, tenemos el trígono portal, la tríada portal, y estos sinusoides van a recibir mayor cantidad de sangre venosa, como saben, 75%, y la parte arterial un 25%. Y el hepatocito tiene una vida pues media de unos 5 meses en promedio. La vascularización a la cabeza, siempre la arteria hepática, con sus ramas la arteria gastroduodenal, la arteria hepática derecha, con sus ramas anterior y posterior, la arteria hepática izquierda, con sus ramas medial y lateral, y la vena porta, ¿no? Que tiene dos segmentos, la derecha, que es rama segmentaria anterior y posterior, y la vena porta izquierda, con su rama medial y lateral. Entonces, este árbol biliar, ¿no? Básicamente diríamos que el lado derecho tenemos los segmentos 5, 6, 7, 8, y el lado izquierdo segmentos 2, 3 y 4, según la segmentación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Ver el ingreso hacia la parte intrahepática, ¿no? Entonces vemos arteria, vena, mucho más gruesa, y árbol biliar. Este es el trígono o la tríada portal. Si ven la parte interna, igual todo va junto, ¿no? Entonces va vaso, arteria, vena, vía biliar. Arteria, vena y vía biliar. Hasta la parte alta, ¿no? Donde vemos las venas suprahepáticas, pues, ¿no? Que ya tiene una segmentación diferente en la parte alta, ¿ya? Entonces, estas venas suprahepáticas son tres importantes, ¿no? La derecha, media y izquierda. Cuando hay trauma en esa zona, por ejemplo, la parte alta, es muy difícil de controlar. Entonces, tienes una sospecha, tienes que partir prácticamente el hígado para poder ubicar esa lesión. Es muy difícil de controlar. Sabemos que estas venas suprahepáticas van a drenar hacia la parte inferior, ¿no? En la vena cava inferior. En cuanto a la histología, tenemos los lobulillos hepáticos, ¿ya? Estos lobulillos hepáticos, en los bordes se encuentran los tres elementos que estamos hablando ya, otra vez, ¿no? La famosa trígono portal, tríada portal, si quieren, ¿no? Entonces, los sinusoides también tienen paredes que van a formar las células endoteliales, los macrófagos, que ustedes saben cuáles son, las células de Kupffer, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Se ha colgado acá, ya. Entonces, acá tenemos la imagen, ¿no es cierto? De las venitas que estamos viendo, ¿ya? El lóbulo hepático, ¿ya? El lóbulo hepático, la tríada portal, ¿ya? Y la fisiología del hígado, ¿no? La fisiología que es importante, ¿no? Las funciones del hígado son muchísimas. La principal es la transformación de la glucosa en glucógeno, la gluconeogénesis o la neoglucogénesis y viceversa, ¿no? Metabolismo de hormonas esteroideas, detoxificación de toxinas, drogas, síntesis de proteínas, importantísimo, síntesis de sustratos, vitaminas, el metabolismo lipídico, la formación de la bilis, pues, ¿no? Que sabemos que se produce más o menos unos 1000 ml por día. Anomalías congénitas también hay varias, ¿ya? Tenemos agenesis de lóbulos izquierdos, ¿no? Que prácticamente por el volumen y la reserva hepática, pues no habría ningún problema, ¿no? Entonces, eso también es importante saber el volumen y reserva hepática que tienes en pacientes que hacen resecciones grandes, tumorales o agenesias. Entonces, normalmente el hígado, hemos dicho, funciona muy bien con una reserva baja, ¿no? 30 o 40% en algunos casos no te va a dar ningún problema de insuficiencia hepática y más. ¿Ya? Lóbulos accesorios, el lóbulo de Riedel,
¿ya? Tejido hepático ectópico, atresia biliar intrahepática que se ve en pacientes pediátricos, ¿no? Con una ictericia muy marcada al nacimiento, transposición, quistes, fibrosis hepática, malformaciones vasculares. La patología primaria que vamos a ver es el absceso hepático piógeno, ¿no? Es una colección purulenta fétida, las más frecuentes. Secundarios son foco, casi siempre secundario un foco, ¿ya? Generalmente son pequeños y múltiples o solitarios o multiloculados. Si ustedes ven en imágenes diferenciales de un absceso hepático, a veces te puede simular incluso zonas de metástasis. Hay que tener un poquito de cuidado y un poquito de paciencia para ver y diferenciar entre uno y otro. Entonces estamos diciendo que tiene un foco secundario. Entonces tienes 7 causas importantes para la formación de un absceso hepático. La primera es la parte biliar, ¿no? Un 40%, por ejemplo, una colecistitis, un colangiocarcinoma, ¿no? Entonces, por diseminación biliar te hace un absceso a una colección hepática. Por la parte portal, 20%, apendicitis, piliflebitis, diverticulitis. En la parte arterial, 10%, endocarditis, causas odontológicas. Luego, menos porcentaje, extensión directa, por ejemplo, una perforación gástrica, una úlcera traumática penetrada. En traumas penetrantes mismas del mismo hígado, por la misma lesión, te puede ser una colección, absceso. Por causa iatrogénica, ¿no? La biopsia de hígado, y de causa criptogénica, que no se sabe el origen específico, pero ya encuentras un absceso hepático. Entonces, como ven, hay que estudiar, no es solamente decir el diagnóstico, hay que ver por qué es la causa del absceso. Hay también factores predisponentes, pacientes a la cabeza diabéticos, alcohólicos, inmunosuprimidos, cirróticos, con tuberculosis, ancianos, pacientes que usan esteroides y demás. Acá tenemos una foto, por ejemplo, de un paciente que estábamos operando, ¿no? Si se dan cuenta, esta es una valva suprapúbica, la parte alta, la parte casi diafragmática, la cúpula diafragmática, separando con una gasa la mano, tienes un absceso bien adherido a esa zona, ¿no? Un absceso ya consolidado, ya de difícil manejo, ¿no? El drenaje se tiene que hacer un lavado lo necesariamente posible, porque ya el tejido, si te empiezas a meter mucho a la parte del hígado, te va a sangrar, y controlar un sangrado de repente puede ser más difícil que drenar simplemente un absceso. Entonces, la bacteriología es muy más frecuente, flora mixta, E. coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolyticus, ¿ya? Hay que hacer siempre cultivos de todo absceso que tengamos en el hígado, igual a la cabeza. Ahora tenemos una clínica, ¿no? Variada, pero puede ser que tenga un debut de un paciente, ¿no? Con abscesos o con fiebres a repetición, con lo que es la fiebre en picos, ¿no? Entonces, un día sí, baja, después de unos 2 días otra vez, ¿no? Entonces, eso es característico de estos pacientes con absceso. Escalofríos, dolor en hipocondrio derecho, vómitos, ictericia, no en muchos pacientes, sobre todo por compresión, cuando tienes un absceso muy grande o de mucha data, ¿ya? Ascitis, hepatomegalia también puede darse. Entonces, la clasificación es importante. Hay que ver, ubicar en dónde está el absceso. Entonces, tienes que ver en qué sitio se va a ubicar. Entonces, según su localización, puede tener formas superiores, formas centrales o formas inferiores. En las formas centrales, perdón, las formas superiores normalmente está asociado a otro foco de la mano. Si tienes al lado derecho, ¿no? Normalmente te va a dar manifestaciones respiratorias, por irritación pleural, ¿no es cierto? Por irritación del nervio frénico, te da reacción pleural, neumonía, irritación diafragmática. Y al lado izquierdo, manifestaciones pericárdicas, ¿no? Pericarditis y demás. Las más complicadas son este lado izquierdo, por eso acá le estamos poniendo con rojo, que deben de drenarse primero, por la continuidad. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un absceso hepático bilateral, pero ves que el lado izquierdo es un tamaño un poquito más amplio, aparte de que sea el tamaño por la misma ubicación, tienes que drenar primero por la complicación, por la ubicación cardíaca que te puede dar. Es mucho más complicado, algo más difícil que hay una complicación en el lado izquierdo que en el lado derecho. Ahora, en las formas centrales, te da un síndrome de supuración profunda, o sea, ictericia normalmente por retención o por compresión. Y en las formas inferiores tienes manifestaciones peritoneales, particularmente dolor hipocondrio derecho, dolor, reflexión muscular y fiebre. Entonces, hay que hacer, pues, obviamente, pues, hemograma, cultivo, ecografía, todo, ¿no? Pero normalmente estos pacientes hay leucocitosis bien amplia, hay una hipolipidemia baja, el hematocrit está más disminuido, la fosfatasa alcalina alta y las bilirrubinas normalmente están altas. La ecografía es el primer paso de imágenes, ¿no?
es el primer paso de imágenes para hacer un diagnóstico diferencial. Hay que distinguir de masas sólidas de las líquidas, tiene una sensibilidad promedio de 75-90%. Los inconvenientes es que no se logra visualizar de manera correcta las lesiones chiquitas, y cuando están bien altos los segmentos superiores o posteriores, tampoco no se logra ver bien. Abscesos múltiples y pequeños no son bien distinguidos, y en obesos la grasa altera la imagen que estamos manejando nosotros, que estamos operando. ¿Ya? ¿Qué más? La tomografía casi siempre ahora ya es mandatoria, casi de rutina, ¿no? Entonces, ante un absceso hepático, una ecografía nos queda corta, ¿ya? Porque la tomografía sí va a detectar lesiones mucho más chiquitas, ¿no? Ya tienes un margen un poco más amplio para hacer un diagnóstico diferencial de un tumor, de un hepatocarcinoma o de una metástasis, como les decía, que a veces las imágenes son muy similares. Entonces, la tomografía casi siempre es mandatoria con contraste, no se olviden, siempre, ¿ya? Entonces, el tratamiento de este absceso hepático es dar antibióticos siempre de amplio espectro por 2 semanas, te indica la literatura, luego completar por vía oral casi por un mes, cultivo de la secreción casi mandatoria, y ver si no tienes opciones quirúrgicas o no. Se puede hacer un drenaje percutáneo, no, si tienes una colección bien localizada, dependiendo de dónde esté, que no haya un vaso importante por esa zona, drenaje laparoscópico o un drenaje abierto, que también son las opciones dependiendo del estado general del paciente. Y como complicaciones de abscesos, puedes tener complicaciones pleuropulmonares, puedes tener septicemia, shock séptico, absceso sufrénico, absceso subhepático, suprahepático, peritonitis por absceso hepático roto. Hemos tenido un par de pacientes, ¿no?, que el absceso se había reventado, o sea, ya llegado a un límite, ¿no? Su cápsula estaba muy delgada y te provoca una peritonitis generalizada porque el absceso ya no aguantaba la zona de la distensión de su cápsula, ¿no? Entonces puedes hacer muchos procedimientos dependiendo de cómo tú vayas. Si tienes algo grande, bien localizado, un drenaje percutáneo puede ser una opción mucho más factible para nuestro paciente. Si tienes un absceso muy grande posterior, es mejor hacer una cirugía abierta. Tienes un absceso más anterior y casi solitario, puedes intentar por una vía laparoscópica. Acá tienes múltiples, por ejemplo, entonces si tú entras y vas punzando prácticamente a ciegas, no sabes dónde están los abscesos, te puedes dejar abscesos en esa zona, ¿no? Entonces la vía laparoscópica a veces no hay mucha sensibilidad, el tacto te falla en esa zona y puedes tener problemas. El otro absceso es el absceso amebiano, que no es muy frecuente, ¿ya? Es una colección no maloliente. Acá se ve lo que se llama pus estéril, lo que le llaman pus achocolatado en pasta de anchoas. Generalmente es única, con un borde no tan definido con comparación de un absceso piógeno, ¿no? Entonces, pero igual tú clínicamente puedes tener una y puedes tener como diagnóstico definitivo el otro, o imagenológicamente también. Acá esta es causada por un parásito, ¿no? La entamoeba histolítica. Contagio directo e indirecto, diseminación vía portal. Tenemos los factores predisponentes, pacientes obviamente con climas tropicales, malas condiciones sanitarias, homosexuales, personal militar, inmigrantes de zonas endémicas y demás. Acá ya la clínica tienes un tiempo un poquito más claro, porque el tiempo de enfermedad o el tiempo de incubación, si quieren llamarlo, es de 2 a 4 semanas. Ya, o sea, 2 a 4 semanas previamente el paciente está tranquilo, no tiene ningún problema. El contagio, bueno, ya tienes que indagar todos los factores predisponentes, a comparación del otro, ¿no?, que a veces se presenta mucho más rápidamente, ¿no? Después de por ejemplo, una colangitis, después de una peritonitis generalizada, después de un absceso o una perforación gástrica, un absceso hepático, debuta casi rápidamente, ¿no? Después de un par de días. No pasa tanto tiempo como en esta, casi es un mes, ¿no? Hay dolor en hipocondrio derecho, hay hepatomegalia dolorosa. La diarrea es algo clave para estos pacientes, ¿no? Entonces, para pensar en un absceso amebiano, casi siempre la mayoría de los pacientes tienen diarrea y fiebre. Hay que hacer exámenes de heces, hay que hacer pruebas serológicas, pruebas de laboratorio para ver que no haya eosinofilia, ecografía, tomografía, ¿no? Entonces, de rutina también. La eosinofilia es importante en estos pacientes para detectar otras patologías agregadas. Tratamiento, ¿no?, con metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, ¿no?, por 10 días inicialmente, ¿ya? Inicialmente, y después de eso, si tú vas a mandar algún tipo de
de aspiración cerrada o algún otro procedimiento, entonces hay que ver qué más se puede hacer, ¿no? Entonces, si tú haces esta aspiración cerrada, hay mucho riesgo de rotura y diseminación. El drenaje quirúrgico solamente es indicado cuando está sobreinfectado, ¿ya? Entonces, si no, es básicamente tratamiento médico, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Las complicaciones puede haber también muchas, ¿no? Puede haber derrame pleural, perforación diafragmática, abscesos pulmonar, peritonitis, ruptura pericárdica, insuficiencia hepática, hemofilia, absceso cerebral, y más complicaciones. El quiste es otro tipo de patología, ¿ya? Que también es frecuente, nosotros lo vemos en el consultorio externo, en la emergencia, a veces ya por interconsultas en pacientes que están tiempo hospitalizados en medicina, en otros servicios y más. Entonces acá tenemos el quiste hepático simple, que son no parasitarios, son solitarios, generalmente en el lóbulo derecho por la ubicación, contienen líquido en cristal fluido o cristal de rocas cuando lo punzamos. Normalmente es uno bien grande, bien localizado, bien circunscrito, ya que el paciente recién viene cuando ya hay mucha sintomatología, porque la mayoría son asintomáticos. O sea, es un hallazgo casual, a veces le pides una tomografía por alguna otra causa, una ecografía buscando otra causa, pero ya cuando el paciente viene con mucho dolor, distensión abdominal, vómitos, hasta histericia, recién es donde se hace el diagnóstico definitivo. Acá hay que tener la buena clínica, ¿no? Hay que hacer una buena ecografía y sí o sí una tomografía para el diagnóstico diferencial. El tratamiento solamente va a ser quirúrgico cuando da mucha sintomatología, si no es observación. Le dice al paciente, ya sabe que usted se va a hacer una tomografía cada 3 meses, cada 6 meses, vamos a ir viendo cómo va. Y se hace un drenaje del quiste, una punción cuando ya hay mucha sintomatología. No se quiere cirugía abierta, laparoscópica, drenaje percutáneo, ¿no? Puede ser lo que se llama el drilling, ¿no? O sea, es varios puntitos acá. Imagínense, esta es la punción, le haces como 8 puntitos acá alrededor. Bum, 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 bum. Vacías bien para que no se vuelva a coleccionar. Y el otro, sí es el quiste hidratídico, que también lo conocen muchísimo, ustedes han visto en infectología, en otras patologías, así que vamos a ir prácticamente directo a lo que a nosotros nos importa, la cirugía. ¿Ya? Saben que es una zoonosis, problema de salud pública, con mucha repercusión económica, puede comprometer cualquier órgano del cuerpo humano, y la pared está formada por una adventicia externa y una membrana germinativa interna. La etiología lo conocen ustedes muy bien, equinococos granulosos, multiloculares, Boyelli, Oligartus y otros más frecuentes. Distribución geográfica en todo el mundo, en el Perú más a nivel en las zonas ganaderas, ¿no? Junín, Pasco, Huancavelica, en Cusco, más en la parte de Sicuani. El ciclo biológico ustedes lo conocen, saben que el huésped definitivo es el perro, el intermediario pues la oveja, y el accidental el humano, y todo el ciclo que eso ya lo han visto, no nos interesa a nosotros en cirugía. La clínica puede tener sintomatología muy variable dependiendo del órgano afectado. Como estamos viendo, la cabeza puede ser en la parte hepática, entonces hay que ver el tamaño del quiste, la ubicación donde está en el hígado y si está en contacto con órganos vecinos y si está debutando o no con alguna complicación. Normalmente es asintomático, también puede tener una clínica muy importante o debutar con un shock anafiláctico cuando hay una rotura de este quiste. Los asintomáticos es un muy alto porcentaje, 80-90%. Ya cuando vienen con clínica es un paciente que tiene dolor abdominal, distensión abdominal, fiebre, ictericia, una tumoración palpable, normalmente en hipocondrio derecho. El quiste se dice que crece 1 centímetro por año, ¿ya? O sea, si tú le haces un diagnóstico a un paciente de 20 años con un quiste de 3 centímetros, ¿no? A los 30 años tendría que tener 13 centímetros, que debería ser lo normal, ¿ya? Pero hemos visto pacientes con casos extremos, pacientes jóvenes, niños que ya tenían quistes pues de 8, 10 centímetros, 20 centímetros, entonces no va con lo que te dice la literatura, o sea, ya es algo que no se puede explicar muy bien. Algunos hablan de siembras peritoneales, difusas, aceleradas, pero en general el crecimiento es 1 centímetro por año. Por eso se hace controles periódicos de estos pacientes que no son quirúrgicos inicialmente. Se le haces controles tomográficos cada 6 meses, cada año, para ver cómo está la distribución de su quiste, si van a ser quirúrgicos o no. Entonces, el diagnóstico hay que ver clínica, epidemiología y obviamente laboratorial, ¿ya?
y imágenes. En los laboratorios puedes tener normal, puede estar leucocitosis, puede haber eosinofilia, ¿ya? Las pruebas hepáticas pueden estar normal o elevadas. Hay pruebas específicas para hidatidosis, como el Western Blot, arco quinto, que es antiguo, ya no se usa. Lo que se usa más es el ELISA, pero igual, si te muestran un resultado negativo, no te va a descartar que no tengas hidatidosis. Y la ecografía, para ver inicialmente el tamaño, la ubicación, algo nos va a ayudar pues inicialmente, ¿no? Y de ahí sí o sí una tomografía para el diagnóstico definitivo. Incluso algunos hacen el diagnóstico por CEPRE, ¿no? La CEPRE puede ser un diagnóstico, puede ser no solamente terapéutico, ¿ya? Sino también puede dar diagnóstico y terapéutico, ¿no? Entonces, hay también algunos debuts de estos pacientes que tienen una lesión importante, ¿ya? Bueno, la clasificación, ¿no? Es la que usamos nosotros, es la clasificación de Garvey, ecográfica, ¿ya? Y tomográfica. El tipo 1 es tipo hialino, el tipo 2 es una membrana desprendida, lo que antes llamaban el signo del camalote. El tipo, en la parte pulmonar, ¿no? En la parte hepática, ¿no? El tipo 3, multivesicular o vesículas hijas. El tipo 4 es el heterogéneo predominantemente sólido. Y el tipo 5 es el calcificado, ¿ya? El calcificado, ¿ya? Entonces, estas lesiones hay que verlas bien, identificarlas bien, ¿ya? Identificarlas bien para que no haya confusión, ¿ya? Ahora, está la otra clasificación, esta es la de la OMS que se usa bastante en Chile. Acá la diferencia es si tienes un quiste activo o un quiste de transición, un quiste inactivo. Entonces acá tú tienes por tamaños y demás. Es un poquito más difícil de manejarlo, pero también hay que conocerlo. Entonces, el tipo 1 y 2 es el activo, ¿ya? Entonces, acá tú tienes que ver el tamaño. Si es un tamaño de 0 a 5 centímetros, solamente damos tratamiento médico con albendazol, ¿ya? Y control ecográfico cada 6 meses. Si tienes un tamaño más de 5 centímetros, ¿ya? Tiene que ir a cirugía abierta o laparoscópica. Si de acá el tratamiento no funciona, ¿no? Si el tratamiento médico en el estadio 1 no funciona, va a cirugía. El intermedio es el 3, entonces normalmente va tirado casi para el lado del 2, o sea, quirúrgico casi siempre va a ser. El estadio inactivo, el estado del quiste, es el 4 y el 5. Entonces, en el 4, si tú tienes ya el diagnóstico definitivo, hay que hacer una evaluación si son asintomáticos, simplemente control anual. Si son sintomáticos, va a cirugía, ¿ya? Y en el 5 solamente un control ecográfico anual, porque está totalmente calcificado, no requiere ningún tipo de cirugía. Acá tenemos, por ejemplo, una tomografía de un paciente, ¿no? Que parecía incluso un absceso, pero este era un quiste hidatídico, ¿ya? Con una membrana y vesículas chiquitas acá en segmento 7, 6 casi, ¿no? Entonces, hay que hacer una tomografía a todos los pacientes. El tratamiento médico, lo conocen, ya está estandarizado, se hace con albendazol, 10 a 15 miligramos kilo día, vía oral, y en ciclos, esto es lo que ha cambiado, mira, en ciclos de 28 días con descanso de 7 días, te decía, por 4 ciclos. O sea, le dabas al paciente 28 días, ¿no es cierto? Descansaba una semana y luego le volvías a reiniciar 4 veces más. Ahora ya no se hace eso, son 4 meses seguidos sin descanso, pero hay que hacer controles, ¿no? Del perfil hepático, porque te puede dar hepatotoxicidad, neutropenia, alopecia. Puedes darle también mebendazol, 40 a 50 miligramos kilo día, o el praziquantel, 50 miligramos kilo día monodosis. Lo que hacemos nosotros es, damos albendazol en la dosis que estamos indicando y una monodosis de praziquantel. Con eso estamos tranquilos. Si es una cirugía electiva, al paciente tienes que darle mínimamente 2 a 3 semanas de preoperatorio de tratamiento de albendazol. Lo operas y sigues con el tratamiento postoperatorio. Si es una emergencia, no te queda otra, ya operas y después recién empiezas el tratamiento. Se recomienda control laboratorial cada 30 días. Entonces, hay 3 pilares para el tratamiento quirúrgico, que es lo más importante para nosotros. El tratamiento de la pared, tratamiento del contenido y tratamiento de la cavidad residual. O sea, esas 3 cosas tenemos que manejarlas nosotros, tenemos que saber. Tratamiento de la pared, primero. Entonces hay que ubicar el quiste, saber en qué segmento está, en qué posición está el tamaño, si no está
comprimiendo otros órganos cercanos. Hay que proteger alrededor del quiste con gasas secas. Antes usamos solución hipertónica y luego gas. Ahora, lo último que sale es solamente usar gasas secas. Luego, lo del PAIR, que es punción, aspiración, instilación y reaspiración. O sea, punzas el quiste, aspiras, instilas la solución hipertónica y luego vuelves a reaspirar después de unos 10 minutos. Entonces, este instilar es solución hipertónica, que es cloruro de sodio al 20%, las ampollitas que tenemos de hipersodio. Normalmente rompemos 10 a 20 ampollas. Si no tienes, usas dextrosa al 50%, agua oxigenada o yodo povidona. El yodo povidona está muy usado también. Agua oxigenada ya no, porque hemos visto que a veces hay fístulas, si tú le metes el agua oxigenada y te hace una fibrosis, es una colangitis química, ¿ya? Y provoca mucho daño en el hígado, la agua oxigenada. Entonces ya no lo usamos. Y el último paso de la pared es la periquistectomía, que es la parte tal vez más radical y final, o sea, tratar de liberar toda la pared del quiste lo más cercano posible al borde. Entonces acá estamos viendo, mientras se está instalando, aspiras, ¿no? Punzas, aspiras, instilas y reaspiras. Antes, y tienes que palpar o tocar con la pinza la zona donde esté más abultado para hacer la primera incisión. Ahora, el tratamiento del contenido. El tratamiento del contenido tienes que aspiración de la cavidad, o sea, la cavidad tiene que estar muy limpia, no tiene que haber más. Todas las membranas tienes que sacar, no puedes dejar ni una. Lavado de la cavidad con suero fisiológico, visualización ya de la cavidad, lo que te está quedando, el contenido, que no haya fístulas, y si hay fístulas hay que repararlas, ya, esas fístulas biliares pueden ser muy complicadas. Ahora, fístulas chiquitas también puedes cerrar fácilmente, pero lo mejor es cerrar de manera correcta las fístulas con una sutura no absorbible. Entonces acá tienes imágenes de cómo sacas todas las membranas, ya, tienes que tener una cavidad muy libre, muy limpia, y acá, por ejemplo, miren, son imágenes de pacientes que hemos operado en el hospital, la cantidad de membranas que había, mira, la cantidad de quistes que se veían en las riñoneras, ¿no? Entonces era importante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de que no se quede ninguno. Y la última, del tratamiento de la cavidad residual, ¿no? Entonces tienes que la aumentoplastía, que es el epiplon, tapar el epiplon en esa zona, capitonaje o marsupialización, que ya no se usa mucho, ¿no? Capitonaje era, básicamente ponías puntos alrededor del borde para que se empiece a cerrar, y la marsupialización colocabas puntos hacia la pared también para que no se quede pegado esa zona, pero a veces te provocaba absceso de esa zona, te provocaban trayectos fistulosos, había mucho dolor, así que lo que más se hace actualmente es la aumentoplastía. Y colocación de drenajes sí o sí. Nosotros ponemos 2 drenes gruesos, tubulares o de látex, uno dentro de la cavidad y otro subhepático o suprahepático cercano. O sea, siempre es bueno colocar esos 2 tipos de drenajes. Acá estamos operando, ven, la cavidad del quiste, un quiste, una pared gruesa, que ya se veía bilis, ¿ya? Entonces, cuando hay bilis en esta zona es porque hay algo, ¿no? Hay una fístula probablemente, hay que repararla, hay que ubicarla, y el epiplon va acá adentro. El dren, uno de los drenes también va acá adentro y el otro va por debajo, ¿ya? Entonces, la aumentoplastía, llenar la cavidad, ¿no?, de epiplon de forma parcial o masiva. Has liberado todo el quiste y lo pones el epiplon, lo fijas a esa zona para evitar abscesos o fístulas en esa zona. El PAIR, que es un tipo de procedimiento, ¿ya?, que es básicamente es un drenaje guiado por tomografía y hay que hacer controles periódicos, es un manejo, digamos, conservador en pacientes, ancianos, embarazadas, que no quieren operarse o que la cirugía ha fracasado y está volviendo a aparecer el quiste en la misma zona. Se puede intentar, es un drenaje guiado por tomografía con un catéter Pictel bien grueso. El tratamiento quirúrgico, ¿no? Tienes 2 opciones. La cirugía conservadora, que es la que nosotros hacemos acá en Perú, que es la periquistectomía, o una cirugía radical como la quistectomía, segmentectomía, hepatectomía, que no la hacemos nosotros porque son cirugías muy agresivas. En Europa, como no tienen mucha patología de quiste diatídico, entonces cuando les llega a uno, se aseguran y le hacen prácticamente una segmentectomía, una cirugía bien radical para evitar recidivas y más. Entonces el tratamiento va a depender de qué, del tamaño del quiste, la localización y el Garbi. ¿Por qué? Porque vas a ver si tú vas a hacer cirugía abierta, cirugía laparoscópica o drenaje. Entonces, cuando tú haces básicamente cirugía laparoscópica, puedes hacerlo siempre, pero más difícil es cuando están en segmentos posteriores, ¿no? Tienes quistes múltiples, ¿ya?
y cuando tienes pues un quiste muy amplio, muy grande. Entonces, si tienes un Garvey, por ejemplo, 3 en el segmento 8, ¿no? Y más de 10 centímetros, bien difícil hacerlo por la laparoscopía, ¿no? Entonces, mejor hacerlo por cirugía abierta. En otros casos, se puede hacer por cirugía laparoscópica. Como complicaciones puedes tener ¿qué cosa? Ruptura del quiste hacia las vías biliares, infección bacteriana intraquística, obstrucción de la vía biliar, colangitis es frecuente, compresión de la vía vascular, síndrome de Buchiari, reacción anafiláctica, siembra peritoneal, que es algo ya manejo médico prácticamente lo que nosotros teníamos que hacer, ¿ya? Y diseminación en otros órganos como pulmón, cerebro, corazón y demás, ¿ya? Ok. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La ubicación del quiste, a veces está muy pegado a la vía biliar, hepatohidatidosis, te pueden dar colangitis, que también se puede resolver por vía endoscópica, por CEPRE también, ¿no? Si no, hay que hacer una exploración de la vía biliar. Entonces, haces quistectomía, sacas vesícula y haces exploración de vía biliar. Otra patología es la que vamos a pasar rápidamente, ¿no? La hipertensión portal, ¿no? La clínica lo saben ustedes, mayormente en cirróticos. Hay enfermedades vasculares hepáticas como el Buchiari, ¿no? Como la trombosis de la vena porta y otros. Básicamente, para nosotros en cirugía, cuando nos llega un paciente con hipertensión portal, pero para tratamiento quirúrgico, es la prevención del resangrado o el sangrado recurrente. Ya, eso es lo más importante. ¿Por qué? Sabemos que el manejo médico de estos pacientes es de larga data, es crónica. Entonces, el sangrado en un paciente con hipertensión portal, con cirróticos, es por eso que nadie quiere entrar a operarlo, es porque sangra, no para de sangrar y es muy complicado. La mortalidad es muy altísima en este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, una evaluación prequirúrgica, ¿qué cosa se tiene que hacer? Valoración del riesgo de sangrado por endoscopías, básicamente, ver la reserva funcional hepática o el grado de cirrosis que tienes con la clasificación de Child o MELT, ¿ya? Si tienes un Child B o C, sobre todo operarlo es prácticamente una locura, o sea, no podrías, ¿no? Es muy difícil, el pronóstico es malísimo. Estudio angiográfico, si vas a hacer ecografía Doppler, tomografía, angiotomografía, indicación de trasplante, cuándo un paciente va a ir a trasplante o no. Entonces, la angiografía, importante para ver si hay lesiones o no, ver si no hay una lesión importante para el manejo de este tipo, manejo médico, ya manejo farmacológico, que ustedes ya lo saben, no lo vamos a repetir. Entonces se hace una clasificación de Babeno. ¿Para qué? Para ver si el paciente va a ser candidato a cirugía, va a ser candidato a un procedimiento endoscópico, ¿no? O lo que se llama el manejo de un resangrado varicial, sobre todo, ¿no? Entonces acá hay que ver qué cosa vas a hacer cuando un paciente tiene sangrado varicial, colocar stents, colocar la sonda de Senstaken-Blackmore, ya, los tips, ¿no? Lo que es la creación transyugular intrahepática portosistémica de los shunts, ya, que también se da en pacientes con resangrado. La cirugía, como les decía, se reserva a lo último, porque prácticamente la mortalidad es altísima, yo diría 95, 98% mínimamente, ya, porque acá, ¿qué se tiene que hacer? Esta es una de las técnicas que se hace cuando te toca esto, ¿no? O sea, una hemorragia digestiva así masiva con una hipertensión portal que no sabes de dónde, haces una operación de Sigiura, que es hacer una gastrotomía, abres el estómago en la parte alta, ligadura de la arteria gástrica izquierda, transección por la gastrotomía del esófago y una esplenectomía, ¿ya? O sea, eso es lo que se hace en la cirugía, ¿ya? Acá se ve igualito, ¿no? Gastrotomía, ligadura de la arteria gástrica izquierda, transección esofágica con sutura mecánica y esplenectomía. Fracaso del manejo médico endoscópico, ¿no? Los shunts portosistémicos, portocava, igualito de eso te habla. Entonces acá hacemos los shunts, los puenteos, los bypass, mesocava, ¿ya? Entonces para evitar este tipo de resangrados, ¿no? Shunts esplenorenal distal. Otras opciones de tratamiento, tenemos terapia endoscópica repetida, cirugía de restitución de flujo, cirugía derivativas, desconexión ácido portal más esplenectomía, los procedimientos complejos, los bypasses que estamos conversando, ¿ya? Para más o menos tener ese resultado, ¿ya? Biliopatía hipertensiva portal, entonces, como les decía, hay que hacer un estudio completo preoperatorio de estos pacientes que tienen la hipertensión portal,
¿ya? Para ver si el seguimiento y el pronóstico va a ser bueno o no. La cirugía, entonces, solo está indicada ante el fracaso del manejo endoscópico y farmacológico. Hay que considerar la opción de trasplante hepático en pacientes con cirrosis Child-C y sangrado varicel activo. Y la evaluación prequirúrgica para hipertensión portal requiere un estudio detallado de imágenes vasculamiento definitivo. Entonces, otra cosa importante en el trauma, en hígado, perdón, es lo que es el trauma hepático, ¿no? Porque nosotros vemos pacientes con trauma hepático y hay que saber la clasificación, hay que saber el tratamiento y demás. Cuando se hace una cirugía de trauma, acá por ejemplo, trauma abdominal penetrante, qué tipo de lesiones tienes y demás. Recordar esa clasificación, que el trauma de hígado tenemos hasta el grado 6 y en los otros órganos hasta el grado 5. Y lo último ya, me parece que los tumores hepáticos benignos hay que ver, ¿no? Tenemos en la cabeza el hemangioma, es el tumor más frecuente, usualmente asintomático, de hallazgo incidental. Se ve que es una lesión de color rojo negruzco, de aspecto esponjoso, heterogéneo, pueden ser únicos o múltiples, y solamente se va a operar si es que va a dar síntomas, o se rompe, si no, es solamente observación. En la parte externa, ¿ya? Acá en el intraoperatorio con una imagen muy vascularizada en la parte hepática lateral. Otra lesión tumoral benigna, el adenoma, son lesiones circunscritas, blandas, claras en la parte parenquimatosa. Se ve en pacientes que toman anticonceptivos orales. Puede dar dolor inespecífico, tumor, pueden ser únicos. Existe el riesgo de malignización, pero no en un porcentaje alto de pacientes. Y el tratamiento básicamente es suspender anticonceptivos orales y la resección de esa lesión cuando ya da sintomatología. Normalmente esto tiene un pedículo, o sea, cuando tienes un tejido bien laxo con un vaso adherido a esa zona, es mucho más fácil la resección. Otra lesión tumoral es de hiperplasia nodular focal, que normalmente es único, asintomático y estable en tamaño, de color cobrizo, la cápsula, y da una cicatriz estrellada al medio. O sea, cuando tú lo abres, se ve esto. Lo toca en el medio, da como una cicatriz, como una estrella al medio. ¿Ya? No requiere tratamiento, solo un seguimiento y ante la sintomatología, bueno, una resección segmentaria de esa zona. Y los tumores hepáticos malignos, el hepatocarcinoma, 80% de los tumores malignos, una lesión única, grande, hipervascularizada, más en varones, asociada a Aspergillus, a cirrosis en un gran porcentaje de pacientes, hepatitis B y C, como ustedes saben, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, alcohol. La clínica es una hepatomegalia, baja de peso, tumor doloroso, signos de cirrosis, ascitis, ictericia, fenómenos paraneoplásicos como hipercalcemia, ginecomastia. Esta es una descripción de un estudio que se ha hecho en Lima, ¿ya? En el cual los pacientes con hígado graso pues dicen que aparentemente no tienen ningún problema y más cosas, pero no saben la complicación que pueden tener. Pacientes de hígado graso, la secuencia, hacer una biopsia hepática, pueden pasar una esteatopatitis según los grados que tenemos. De esta esteatopatitis algunos hacen fibrosis, algunos de la fibrosis pasan a cirrosis y algunos pacientes de cirrosis van a hepatocarcinoma, pero aún no se sabe que un pequeño porcentaje, por ejemplo, de hígado graso pasa de frente a cirrosis o de esteatopatitis pasan de frente a hepatocarcinoma. ¿Ya? Entonces, eso aún está en estudio y hay que tenerlo en cuenta para si un paciente va a ser quirúrgico o no. Diagnóstico por ecografía, tomografía, resonancia, hay que hacer examen físico, marcadores tumorales, alfa-fetoproteína y biopsia hepática si se puede. El tratamiento, resección complejas, que hay mucho sangrado en algunos casos. Hay que ver que el paciente esté en buen estado general, ausencia de metástasis, lesiones limitadas a un lóbulo, ausencia de cirrosis, ausencia de ascitis. El trasplante está indicado en tumores menores de 5 centímetros. Se puede hacer previamente alcoholización, criocirugía o radiofrecuencia preoperatoria. Y el pronóstico normalmente es malo de los hepatocarcinomas. Fallecen antes de los 6 meses del diagnóstico de ese momento. Entonces, cirugía radical, hepatectomías centrales, hepatectomías derechas, ya del manejo del oncólogo. El hepatoblastoma es el otro tumor maligno hepático más frecuente en los niños, más en varones. La hepatomegalia en la pubertad precoz, tumores solitarios grandes, circunscritos, de superficie nodular. El tratamiento es la resección, radioterapia. El pronóstico de sobrevida es un poco mejor que el hepatocarcinoma, ¿no? Ahí tenemos una imagen.
Y las metástasis, que son los tumores malignos más frecuentes del hígado, más frecuentes de la patología colorectal, hemos dicho, ¿no es cierto? También del pulmón, de mamas, del melanoma acral, del linfoma. El diagnóstico es, el paciente tiene dolor en hipocondrio derecho, hay colestasis, tratamiento paliativo o la metastasectomía junto al tumor primario, como estábamos hablando en tumores de recto, tumores de colon, que se puede hacer esa cirugía en el mismo acto operatorio. Ya cuando ya hay metástasis muy amplias, pues prácticamente tratamiento paliativo. No se puede hacer nada, sino hacer hepatectomías centrales, cementectomías y demás. Y el trasplante hepático, hay que ver, pues no sé si hace in situ en donante o ex situ en el trabajo de área blanca. Entonces, para un trasplante hepático tienes que ver básicamente el volumen hepático remanente insuficiente, ¿ya? Entonces, mínimamente necesitas un 30% de hígado sano con función normal o un 40% en caso de deterioro de función hepática. Ya el tratamiento, ya ese es un tratamiento del oncólogo y del hepatólogo y demás, ¿no? Porque hay un porcentaje de pacientes que hacen hepatitis no alcohólica, NASH, puede haber fibrosis o una cirrosis hepática. Entonces acá es un trasplante hepático y lo importante es esto, ¿no? La reserva hepática ideal. O sea, si un paciente está sano, mínimamente tiene que tener un 20% de hígado remanente, lo que le está quedando post cualquier procedimiento. En un paciente cirrótico, si tienes un 30% de hígado funcionando, va a ir bien. Si tienes un paciente con algún tumor, un 40% de hígado que te está quedando, también va a tener no va a tener una insuficiencia hepática para que me entiendan de mejor manera. Y acabando, pues básicamente en el hígado se ven muchas imágenes de diagnóstico, plan quirúrgico, hay volumetría hepática, hay interpretación de procesamiento. Yo creo que es el órgano que más, digamos, en la parte tecnológica tiene más avance, ¿no es cierto? Tienes interpretación de imágenes, estudios anatomofuncionales, lo que se llama, por ejemplo, esto es el verde de indocianina, cuando se opera en cirugía de vía biliar, ¿no? Para evitar lesiones vasculares o en tumores, en resecciones grandes también, haces volumetrías, haces y realidad virtual, interpretación del planeamiento quirúrgico, vas moviendo el órgano de acuerdo a lo que tú estás viendo, las lesiones, donde puedes encontrar y demás. Entonces la realidad virtual está muy, muy, muy avanzada en lo que es la parte hepática sobre todo. ¿Ya? Creo que eso es todo. A ver, chicos, si tienen alguna duda o comentario, por favor, terminamos, si no. A ver. ¿Alguien, chicos? Ya, bueno, ya. Mira, voy a subir igual las clases, obviamente lo que estamos grabando para que lo tengan. No se olviden, por favor, el próximo lunes, como estamos quedando con Diego, la exposición, los seminarios de ustedes, ya, igual tienen que mandarme sus trabajos un día antes al correo, ya, y la presentación igual como el primer seminario, el mismo tiempo, la misma distribución, ¿ya? Que tengan ya todos sus trabajos listos, ya, que no les falle el tema del tiempo a alguno de los participantes para que no haya ningún inconveniente tampoco. ¿Listo? Entonces, el próximo lunes, chicos, es el seminario. Vamos a adelantar esa semana que vamos a coordinar contigo. ¿Ya? Muy bien, si no hay más, cortamos la transmisión. Sí, dime, Diego. Sí, yo te avisé que teníamos que adelantar porque no se va a poder. La siguiente semana donde tocaba no voy a estar, ¿no? Entonces la fecha del examen se tiene que mantener, así que no hay otra forma para el seminario que sea este lunes. Se mantiene la fecha del examen como hemos quedado, creo que es el día 16, creo. Sí, creo que 16 de mayo es el examen. ¿Ya? Ok, listo, Diego. Entonces, si no coordinamos, cualquier cosita. Listo, chicos, cuídense.